CEO millonario visita su granja y encuentra a una niña durmiendo en el redil de ovejas. Cuando se acerca, descubre el secreto que sacudirá su imperio. La lluvia caía con furia, azotando los viejos techos de tejas de la hacienda abandonada. Daniel Harman ajustó el cuello de su abrigo caro, maldiciendo entre dientes por haber venido. Solo estaba allí por obligación, para firmar unos documentos sobre esas tierras que nunca le habían importado. El coche de lujo se había atascado en el barro a medio camino, obligándolo a terminar el trayecto a pie. El agua le empapaba los zapatos italianos mientras avanzaba hacia el viejo aprisco, el único lugar que parecía medianamente seco. Al abrir la puerta de madera carcomida, el olor a lana húmeda y tierra lo golpeó. Y entonces la vio. Una pequeña figura estaba acurrucada entre las ovejas, temblando. Al principio pensó que era un animal más, pero al acercarse, distinguió unos dedos sucios aferrándose al vellón de una oveja. Era una niña. No podía tener más de 7 años, con el vestido raído pegado al cuerpo por la humedad. Daniel contuvo una maldición. ¿Qué diablos? La niña abrió los ojos, enormes y asustados, y trató de arrastrarse hacia atrás, pero estaba demasiado débil. Sus labios morados temblaron, pero no salió ningún sonido. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, los párpados de la pequeña se cerraron y su cuerpo flácido se desplomó contra el suelo de tierra. Sin pensarlo 2 veces, Daniel se arrodilló y la levantó en sus brazos. Pesaba menos que su maletín de cuero. La lluvia seguía cayendo cuando salió corriendo hacia la casa principal, con la niña inconsciente pegada a su pecho. La luz tenue del candil dibujaba sombras inquietas sobre las paredes de la vieja casona. Daniel había tendido a la niña sobre el sofá de cuero gastado, envolviéndola con su propia chaqueta. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban levemente al limpiar el barro secado en las mejillas de la pequeña. «Despierta», murmuró, dando palmaditas suaves en su cara. Los ojos de la niña se abrieron de golpe, pupilas dilatadas por el pánico. Retrocedió como un animal acorralado, cayendo del sofá con un golpe sordo. «No, no me lleves de vuelta», suplicó con una voz ronca que no concordaba con su edad. Daniel alzó las manos en gesto pacífico. «Tranquila. Nadie te va a llevar a ningún lado». Mentira. Su primer instinto había sido llamar a las autoridades apenas encontrara señal en su teléfono. La niña, Luciana, como descubriría después, se encogió contra la pared, observando cada uno de sus movimientos con desconfianza. Daniel notó entonces las marcas en sus brazos, líneas violáceas que hablaban de sogas atadas demasiado fuerte, moretones en distintas etapas de cicatrización. Su estómago se retorció. Había visto ese patrón antes. En el espejo, hace 30 años. El teléfono satelital finalmente cobró vida en su bolsillo. Daniel lo sacó mecánicamente, los dedos marcando el 911 por puro reflejo. Pero entonces Luciana gimió, escondiendo la cara entre las rodillas. «Por favor», susurró. El dedo de Daniel se congeló sobre la pantalla. La lluvia seguía golpeando los cristales. El silencio de la madrugada se quebró con el sonido de la taza de café al estrellarse contra el suelo. Daniel maldijo entre dientes mientras observaba los fragmentos de porcelana esparcidos por los tablones gastados de la cocina. Había pasado la noche en vela, alternando entre vigilar a la niña dormida y revisar con obsesión su teléfono. «¿Qué demonios estás haciendo, Harman?», murmuró para sí mismo mientras recogía los pedazos. Un leve crujido lo hizo girar. Luciana estaba en el umbral, descalza, con su vestido raído ahora limpio pero aún demasiado grande para su pequeño cuerpo. Había encontrado una vieja camisa de Daniel y se la había puesto encima como abrigo. «¿Tienes hambre?», dijo Daniel, no como pregunta sino como constatación. La niña asintió casi imperceptiblemente. Mientras Daniel revolvía la despensa en busca de algo comestible, sentía aquellos ojos oscuros siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó al fin, colocando ante ella una lata de sopa calentada precariamente. Los dedos de Luciana se cerraron alrededor de la cuchara con avidez,
pero antes de llevársela a la boca, murmuró: «Corrí. Cuando empezó el fuego, todos corrieron. Yo seguí corriendo hasta que ya no pude más». Daniel sintió un escalofrío. «Fuego». Pero Luciana ya no hablaba, devorando la sopa con una urgencia que le retorció el estómago. En ese momento, el teléfono vibró. Era Ricardo, su asistente. «Jefe, averigüé sobre ese orfanato del pueblo cercano. Hay cosas extrañas. Desapariciones de niños que nunca se investigaron». Las palabras se mezclaron con el sonido de la cuchara al caer. Luciana lo miraba ahora con ojos desorbitados. «¿Vas a devolverme?», preguntó con una voz tan frágil que le partió el alma. Daniel observó sus propias manos, las mismas que habían firmado cheques para olvidar su propio pasado. «No», dijo por primera vez con absoluta certeza. «Nunca». El amanecer encontró a Daniel frente a su computadora portátil, los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Las pesquisas iniciales sobre el hogar San Rafael lo habían dejado con un sabor amargo en la boca. Demasiadas irregularidades, demasiadas preguntas sin respuesta. Un suave roce lo sacó de su concentración. Luciana estaba a su lado, sosteniendo con ambas manos una taza de café que se le derramaba por los temblores. «Para ti», murmuró, como si esperara un castigo por haber tomado la iniciativa. Daniel aceptó la taza, notando cómo la niña retrocedía inmediatamente 2 pasos, manteniendo esa distancia de seguridad que le dolía más de lo que quería admitir. «Gracias», dijo, y el simple acto de agradecerle hizo que los ojos de Luciana brillaran con algo que podía ser esperanza. El primer sorbo de café le quemó la lengua, pero valió la pena por ver cómo los hombros de la pequeña se relajaban 1 milímetro. «Luciana», comenzó con cuidado, «¿recuerdas algo más del lugar donde estabas?». La reacción fue instantánea. Los dedos de la niña se aferraron al borde de su vestido, arrugando la tela. «Había un señor. Venía los jueves. La directora nos hacía ponernos bonitas para cuando llegaba». El café se convirtió en ácido en su estómago. Daniel cerró los ojos por un momento, conteniendo la ola de ira que amenazaba con ahogarlo. Cuando los abrió, Luciana estaba llorando en silencio, las lágrimas cayendo sobre sus pequeñas manos. Sin pensarlo, se arrodilló frente a ella. «Escúchame bien», dijo, limpiándole las lágrimas con un pulgar. «Nadie volverá a lastimarte. Lo prometo». El sonido del teléfono lo sobresaltó a ambos. Era un mensaje de Ricardo. «Encontré algo. No deberías verlo solo». Daniel miró a Luciana, que ahora observaba sus manos como si no reconociera el contacto gentil. Sabía que cada minuto que pasaba era un riesgo, pero también sabía que no podía dejarla. «Vamos a dar un paseo», dijo, extendiendo su mano. Para su sorpresa, después de un momento de vacilación, una pequeña mano se entrelazó con la suya. El aire olía a tierra mojada cuando Daniel ayudó a Luciana a subir al todoterreno alquilado. La niña se aferraba a su osito de peluche descosido, el único objeto personal que había traído consigo, mientras observaba el paisaje a través de la ventana con ojos ansiosos. «¿A dónde?», comenzó a preguntar Luciana, pero un ruido de grava bajo las ruedas la hizo encogerse instintivamente. Daniel ajustó el retrovisor. «Vamos a conocer a un amigo mío. Él nos ayudará a...». Las palabras murieron en sus labios cuando el reflejo en el espejo captó un vehículo oscuro tomando la misma curva a distancia. Demasiada coincidencia. El corazón le latió con fuerza contra las costillas. No había mencionado a nadie sus movimientos. Nadie excepto... El teléfono vibró en el bolsillo del asiento. Un mensaje anónimo. «Deja el asunto. No es tu problema». Luciana notó su tensión. Sus pequeños dedos se enredaron en el dobladillo de su vestido. «Está bien», susurró. Daniel forzó una sonrisa. «Todo está bien». Mentira. La segunda en menos de 1 hora. El auto detrás de ellos aceleró. En un movimiento rápido,
Daniel tomó un giro inesperado por un camino secundario. La niña se aferró al asiento, pero sorprendentemente no gritó. Cuando miró a través del espejo retrovisor, el otro vehículo había desaparecido. «Jugamos un juego», propuso Daniel con una calma que no sentía. «Cuéntame, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande?». Luciana parpadeó, desconcertada por el cambio de tema. «Yo», comenzó, y luego, en un susurro casi inaudible, «quiero ser doctora, para curar a los niños rotos». El dolor en esa simple declaración casi lo hizo perder el control del volante. En ese momento, un destello de movimiento a su izquierda. El auto oscuro reapareció, esta vez acercándose peligrosamente. Daniel maldijo y pisó el acelerador. No era solo su vida la que estaba en juego ahora. El motor rugía como una bestia herida cuando Daniel esquivó un camión de leche en la carretera secundaria. Las manos le sudaban contra el volante, pero no se atrevía a soltarlo ni un segundo. A través del rabillo del ojo vio a Luciana abrazando sus rodillas contra el pecho en el asiento del acompañante, tan pequeña que casi desaparecía. «Agárrate fuerte», le advirtió mientras tomaba una curva cerrada que los llevó hacia un camino forestal. Los árboles formaban un túnel oscuro sobre ellos, las ramas arañando el techo del vehículo como dedos esqueléticos. El auto perseguidor se mantenía a unos 50 metros atrás, sus faros iluminando intermitentemente el interior de su coche. De pronto, Luciana se irguió. «¡Ahí!», señaló con un dedo tembloroso hacia un desvío casi oculto entre la maleza. Daniel no lo pensó dos veces. Giró el volante bruscamente y se internaron por un sendero tan estrecho que los arbustos golpeaban los laterales del auto con un sonido de uñas sobre pizarra. Tras ellos, el vehículo perseguidor pasó de largo, frenando demasiado tarde. «¿Cómo sabías que estaba ahí?», preguntó Daniel, respirando agitado. Luciana bajó la mirada. «Antes, cuando corría, me escondía en lugares así». El dolor en esa confesión fue como un puñal. Daniel extendió la mano y cubrió la pequeña mano de Luciana con la suya. Esta vez, ella no la retiró. El momento se rompió cuando el teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de Ricardo: «Tengo las pruebas. Cuidado, hay gente importante involucrada. Encontrémonos en el molino abandonado». Al levantar la vista, Daniel vio los primeros edificios del pueblo al fondo. Sabía que era una trampa. Sabía que Ricardo probablemente estaba siendo vigilado. Pero también sabía que no podían seguir huyendo para siempre. «Vamos a necesitar ayuda», murmuró, más para sí mismo. Luciana lo miró con esos ojos que parecían ver demasiado. «¿Vamos a salvarlos? ¿A los otros niños?». Daniel sintió el peso de esa pregunta como una losa. No era un salvador. Era un hombre de negocios. Un huérfano que había triunfado por puro egoísmo. Pero al mirar a esa niña que había pasado de ser una extraña a convertirse en su responsabilidad, supo que la respuesta solo podía ser una. «Sí», dijo, y fue el compromiso más aterrador y honesto de su vida. «Vamos a salvarlos a todos». El auto emergió del bosque justo cuando las primeras gotas de una nueva tormenta comenzaban a caer. La lluvia arreciaba cuando el todoterreno se detuvo frente al molino abandonado. Las tablas de madera crujían bajo el viento como huesos viejos. Daniel apretó el teléfono en su mano, leyendo por tercera vez el mensaje de Ricardo. «Entra solo. Por la puerta trasera». «Escúchame bien», le dijo a Luciana mientras sacaba una linterna del guantera. «Vas a quedarte aquí, escondida en el asiento de atrás. No hagas ruido. No salgas por nada». Los ojos de la niña brillaron en la oscuridad. «Pero si te pasa algo». «Nada me va a pasar», interrumpió Daniel, ajustándole la chaqueta que le había puesto encima. «Tengo un plan». Mentira otra vez. Lo único que tenía era una navaja suiza y el instinto de un hombre acorralado. El interior del molino olía a moho y madera podrida. La linterna dibujaba círculos temblorosos sobre las paredes mientras avanzaba entre sacos de harina descompuesta. «Ricardo,
llamó en voz baja. Un gemido le respondió desde las sombras. Su asistente yacía en el suelo, atado a una tubería oxidada. Un hilillo de sangre le bajaba por la sien. Es una trampa, tosió Ricardo. Vinieron por las pruebas. Pasos resonaron en el piso superior. Daniel se agachó instintivamente, apagando la linterna. En la oscuridad, solo el sonido de su propia respiración y el gotear constante de agua filtrándose por el techo. Entonces lo vio. La silueta de un hombre bajando las escaleras, seguida de otra. Reconoció al primero, el director del orfanato, con su sonrisa de político local. El segundo llevaba un arma. Daniel contuvo la maldición que quería escapar de sus labios. Se palpó el bolsillo donde guardaba el pendrive con las pruebas. Tenía que salir de allí. Tenía que volver con Luciana. Pero cuando giró para retroceder, su pie pisó un tablón podrido. El crujido sonó como un disparo en el silencio. ¡Ahí! Gritó una voz. Daniel corrió hacia la salida mientras las primeras balas se incrustaban en la madera a su alrededor. Alcanzó a ver la puerta trasera, la lluvia brillando bajo la luz de la luna como un camino de plata. Entonces el dolor lo golpeó. Una quemadura en el brazo derecho que lo hizo tambalearse. Tropezó contra los escalones de salida, rodando por el suelo embarrado hasta chocar contra las ruedas de su propio auto. Daniel. La vocecita de Luciana lo atravesó como un cuchillo. La niña había salido del coche, arrodillándose a su lado con los ojos desorbitados por el terror. Te dije que te escondieras, logró decir entre dientes apretados. Los pasos se acercaban. Luciana lo miró, luego miró el auto, y algo cambió en su expresión. Con una determinación que no debería existir en una niña de 7 años, abrió la puerta del conductor. Podemos escapar, dijo, tirando de él con todas sus fuerzas. Vamos. Daniel no tuvo tiempo de preguntar cómo sabía Luciana lo que pretendía hacer. Solo sintió sus pequeñas manos ayudándolo a subir al auto antes de que el mundo se volviera negro por unos segundos. Cuando volvió en sí, el motor rugía y el paisaje pasaba borroso por las ventanas. Luciana estaba arrodillada en el asiento del conductor, sus manos apenas alcanzaban el volante, pero mantenía el vehículo en la carretera. Mi papá era chofer, explicó entre jadeos. A veces me dejaba. Daniel quiso reír, quiso llorar. En lugar de eso, tomó el volante con una mano mientras con la otra presionaba su herida. Gira en el próximo cruce, indicó. Vamos a necesitar refuerzos. Por primera vez desde que comenzó todo, sonrió. Luciana le devolvió la sonrisa, pequeña y valiente en la penumbra del auto. La tormenta seguía cayendo, pero ahora tenían un plan. La luz del amanecer se filtraba entre las persianas del hospital cuando Daniel abrió los ojos. El dolor en el brazo había disminuido a un latido sordo, pero la imagen que lo despertó seguía grabada a fuego en su mente. Luciana de pie frente a las cámaras de televisión, sosteniendo su mano vendada mientras el comisionado de policía anunciaba el cierre definitivo del orfanato. ¿En qué estabas pensando? La voz de Luciana, ahora adolescente, lo sacó del recuerdo. Estaba en el umbral de su estudio, con un vestido azul marino y el cabello recogido en una coleta pulcra. Te prometí que hoy no trabajarías. ¿Recuerdas? Daniel apartó la mirada de los documentos de la fundación y sonrió. 15 años habían convertido a aquella niña asustadiza en una joven de mirada firme y sonrisa cálida. Solo revisaba los últimos detalles para el nuevo albergue, dijo, escondiendo el informe médico bajo una carpeta. El cáncer de páncreas era un secreto que llevaría a la tumba. Luciana se acercó y le arrebató el bolígrafo de las manos. Hoy es mi graduación, recordó, señalando el reloj. Y juraste no llegar tarde como en mi primer día de universidad. Daniel se levantó con un gruñido, ajustándose la corbata. El movimiento le provocó un dolor repentino, pero lo disimuló tras una carcajada. ¿Y si te digo que tengo una sorpresa? En el jardín de la casa,
entre los rosales que Luciana había plantado años atrás, esperaba un automóvil antiguo. El mismo todoterreno en el que habían escapado del molino. Restaurado. Luciana se llevó las manos a la boca. ¿Cómo? Ricardo lo guardó todos estos años, confesó Daniel, pasando un dedo por el capó brillante. Pensé que podría llevarte a tu fiesta de graduación en él. Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas. En ese instante, Daniel la vio otra vez como aquella niña pequeña que había encontrado entre las ovejas. No es justo, susurró ella, abrazándolo con fuerza. No es justo que justo ahora, cuando todo está bien. Daniel contuvo el aliento. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Luciana siempre había leído sus silencios mejor que nadie. SHHH acarició su cabello, como hacía cuando tenía pesadillas. Hoy es un día feliz. El viaje a la universidad transcurrió entre canciones de la radio y anécdotas de los últimos años. Luciana al volante, como aquella vez en la carretera bajo la lluvia. Daniel en el asiento del acompañante, observando cómo la luz del atardecer doraba su perfil. En el auditorio, entre aplausos y fotos, Luciana lo tomó del brazo. ¿Recuerdas lo que te dije cuando cumplí 12 años? Preguntó mientras se acercaban al escenario. Daniel asintió. Tú me salvaste, pero yo también te salvé a ti. Pues hoy lo repito, apretó su mano. Con una condición. ¿Cuál? Que me dejes devolverte el favor otra vez. El micrófono amplificó su voz para todo el auditorio. Este diploma se lo dedico a mi padre, dijo Luciana, mirándolo directamente. Por enseñarme que las familias no siempre se hacen con sangre, sino con valor. Más tarde, cuando los médicos le preguntaron por qué había rechazado la morfina, Daniel sonrió mirando las fotos de la graduación en su teléfono. Todavía tengo cosas que hacer, respondió. Y mientras Luciana entraba corriendo en su habitación del hospital con los planes del nuevo albergue infantil, supo que había cumplido la promesa que hiciera tantos años atrás, bajo la lluvia y entre el olor a lana húmeda. Nunca la había dejado. Nunca lo haría. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.